Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Noche perturbadora. Cuando era niño escuchaba historias sobre brujas y hechiceras que vivían entre la gente común, disfrazadas de vecinas inofensivas, mientras practicaban artes oscuras en secreto. Nunca creí en esas historias, hasta que me convertí en víctima de una de ellas. Soy Roberto Castellanos. Tengo 53 años, y lo que me sucedió cuando tenía 25 me enseñó que el mal puede adoptar muchas formas, y que a veces vive justo al lado de tu casa esperando el momento para atacar. Vivía con mi madre en un pueblo de Veracruz. No precisamente en Catemaco, no en la que se dice que es la capital mundial de la brujería, pero sí en un poblado cercano, llamado Comoapan, perteneciente al municipio de San Andrés Tuxtla. Ahí, los rumores se esparcían rápido, y la gente sabía guardar secretos cuando convenía. En nuestro vecindario había una mujer de mediana edad, que vivía sola en una casa al final de la calle. La mayoría de la gente la evitaba sin razón aparente. Los niños corrían cuando la veían acercarse, y los adultos cambiaban de acera para no cruzarse con ella. Se rumoraba que era bruja, que practicaba la hechicería, y que había causado desgracias a varias familias del pueblo. Pero como ocurre en estos lugares, nadie se atrevía a acusarla abiertamente. Mi madre nunca le tuvo miedo. Decía que los rumores eran supersticiones sin fundamento, y que la mujer era simplemente alguien solitario e incomprendido. Por eso no dudó en enfrentarla cuando surgió un problema con unos árboles que crecían en el límite entre nuestras propiedades. Mi madre quería podarlos, porque las ramas caían sobre nuestro techo, pero la mujer se negó rotundamente, diciendo que esos árboles eran suyos y nadie los tocaría. La discusión escaló rápidamente. Recuerdo estar en casa escuchando sus voces elevadas en la calle. Mi madre gritaba que tenía derecho a proteger su propiedad, mientras la otra respondía con amenazas veladas. Finalmente mi madre perdió la paciencia y dijo algo que nunca debió decir. Llamó a la mujer charlatana y bruja de mentiras. Hubo un silencio tenso después de eso. La bruja respondió con voz baja pero clara, lo suficientemente alta para que yo escuchara desde la ventana. Le dijo a mi madre que se arrepentiría de esas palabras, que iba a pagar por su insolencia, pero no sería ella quien sufriría las consecuencias. Dijo que arremetería contra su hijo, que yo conocería el verdadero poder que ella poseía. Mi madre se rió en su cara y entró a la casa dando un portazo. Esa noche mi madre me contó lo sucedido, restándole importancia. Me dijo que la mujer solo intentaba asustarla con amenazas vacías y que no debía preocuparme. Yo quise creerle, pero algo en mis entrañas me decía que aquello no terminaría bien. 2 noches después todo cambió. Me había acostado temprano después de un día agotador de trabajo. Dormía boca abajo, como era mi costumbre, con la cara de lado sobre la almohada. Debían ser alrededor de las 3 de la madrugada, cuando desperté bruscamente sin saber por qué. Lo primero que noté fue el peso. Algo increíblemente pesado presionaba mi espalda, aplastándome contra el colchón. Intenté moverme, pero no podía. Era como si toneladas de concreto me estuvieran inmovilizando. Intenté girar la cabeza, pero tampoco respondía a mis órdenes. Mi cuerpo entero estaba paralizado, excepto mis ojos que podían moverse libremente. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Intenté gritar para llamar a mi madre, pero mi garganta no emitía ningún sonido. Mi boca no se abría. Mi lengua no se movía. Estaba completamente a merced de lo que fuera que me estaba sujetando. Entonces comenzaron las voces.
Susurros al principio, tan bajos que apenas podía distinguirlos del zumbido en mis oídos producto del terror. Pero fueron aumentando gradualmente de volumen. Eran múltiples voces hablando al mismo tiempo, algunas masculinas, otras femeninas, incluso algunas que sonaban como niños. No podía entender las palabras. Era como si hablaran en un idioma desconocido, o sus voces estuvieran distorsionadas de alguna manera. Intenté mover los ojos para ver mi cuarto buscando la fuente de esas voces. Podía ver la pared frente a mí, mi escritorio, la puerta cerrada de mi habitación. No había absolutamente nadie visible. Las voces venían de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, llenando el espacio alrededor de mi cama con ese murmullo incomprensible. El peso en mi espalda aumentó haciéndose casi insoportable. Sentía como si mis costillas fueran a quebrarse bajo la presión. Mi respiración se volvió superficial. Solo podía tomar pequeñas bocanadas de aire, que apenas llenaban mis pulmones. Pensé que perdería la vida asfixiado ahí mismo, aplastado por algo invisible mientras voces fantasmales me rodeaban. Y entonces comenzó el verdadero tormento. Sentí arañazos en mi espalda, como si garras afiladas desgarraran mi piel a través de la camisa. El dolor era real e intenso. Quemaba como fuego. Los arañazos iban de un lado a otro. Subían por mi columna vertebral. Bajaban por mis costados. Intenté gritar de dolor, pero seguía sin poder emitir sonido alguno. Los golpes llegaron después. Puñetazos que impactaban contra mis costillas, mi espalda, mis hombros. No eran golpes de alguien débil, sino impactos poderosos que hacían que mi cuerpo se hundiera más en el colchón. Cada golpe me robaba el poco aire que tenía en los pulmones. Las lágrimas rodaban por mi rostro mientras el dolor se volvía insoportable. Las voces aumentaron de volumen, convirtiéndose en gritos, en alaridos que taladraban mis ojos. Mezclado con esos gritos, escuchaba risas, carcajadas burlonas que disfrutaban de mi sufrimiento. Y entre todo ese caos auditivo, ocasionalmente distinguía una voz que sonaba familiar, susurrando mi nombre una y otra vez. No tengo manera de saber cuánto tiempo duró exactamente. Podría haber sido media hora, o podría haber sido 2 horas. El tiempo perdió significado mientras estaba atrapado en esa tortura. Pero eventualmente, cuando pensaba que no podría soportar ni un segundo más, todo se detuvo abruptamente. El peso desapareció de mi espalda. Las voces se silenciaron de golpe. Los arañazos y golpes cesaron. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor y todo lo que me atormentaba simplemente se esfumó. Tardé varios segundos en darme cuenta de que podía moverme de nuevo. Giré lentamente sobre la cama, adolorido por los golpes recibidos. Me quedé acostado boca arriba respirando, agitadamente. Miré el techo de mi habitación. Todo estaba completamente normal. No había señales de lo que acababa de suceder, excepto el dolor que sentía en todo mi cuerpo. Cuando finalmente pude incorporarme y mi voz regresó, grité con toda la fuerza que tenía en los pulmones, llamando a mi madre. Ella irrumpió en mi cuarto segundos después, con los ojos muy abiertos por el terror. Me encontró sentado en la cama temblando, con la camisa empapada de sudor. Le conté todo entre sollozos. Le hablé del peso, de las voces, de los arañazos y golpes. Ella me creyó inmediatamente. No hubo duda ni escepticismo en sus ojos. Me ayudó a quitarme la camisa, y ambos vimos las marcas rojas que cubrían mi espalda, arañazos profundos que habían dejado surcos en mi piel. Mi madre palideció al verlos.
Sin decir palabra, me ayudó a vestirme y me sacó de la casa. Caminamos por las calles oscuras del pueblo, hasta llegar a la casa de una mujer conocida como espiritista. Mi madre golpeó su puerta insistentemente hasta que abrió. Le explicó rápidamente lo sucedido, y la mujer nos hizo pasar de inmediato. La espiritista me examinó con seriedad. Miró las marcas en mi espalda. Tocó mi frente. Murmuró oraciones que no reconocí. Luego le dijo a mi madre que yo había sido víctima de un ataque de brujería muy poderoso, que quien lo había hecho sabía exactamente lo que decía. Dijo que si no intervenía inmediatamente, el ataque se repetiría, y cada vez sería peor hasta que, finalmente, me quitaría la vida. Realizó una limpia esa misma madrugada. Quemó hierbas, rezó en voz alta, pasó huevos por todo mi cuerpo. El ritual duró más de 1 hora. Al final rompió los huevos en un vaso con agua y el contenido salió completamente negro y viscoso. Me dijo que eso era todo el mal que había extraído de mí, que ahora estaba protegido, pero que debía tener cuidado. Al día siguiente todo el pueblo sabía lo que me había pasado. La gente miraba hacia la casa de la bruja con miedo renovado. Nadie la confrontó directamente, pero todos la evitaban aún más que antes. Ella continuó viviendo ahí, como si nada hubiera ocurrido, saliendo ocasionalmente a hacer sus compras, mientras la gente se apartaba de su camino. Nunca volvió a atacarme. La limpia del espiritista pareció funcionar porque no tuve más episodios paranormales. Pero las marcas en mi espalda tardaron semanas en sanar completamente, y algunas dejaron cicatrices tenues, que todavía llevo. La bruja permaneció en el pueblo durante 5 años más, antes de mudarse sin avisar a nadie. Un día su casa simplemente estaba vacía, y nadie volvió a saber de ella. Algunos dijeron que se fue a otro pueblo a continuar con sus prácticas oscuras. Otros especularon que finalmente había muerto, aunque nadie encontró un cuerpo. Han pasado 28 años desde aquella noche. Y todavía, conductor y pasajeros, hoy tiemblo al recordarla. Aprendí que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, que el mal puede ser invocado y dirigido contra personas inocentes. Y aprendí que algunas veces, los rumores del pueblo no son solo supersticiones, sino advertencias que deberíamos tomar en serio. ¿Por qué lo hizo? Hay momentos en la vida donde presencias algo tan perturbador que nunca puedes quitártelo de la mente, sin importar cuánto tiempo pase o cuánto intentes olvidarlo. Lo que vi aquella noche en el río no solo me quitó el sueño durante años, sino que me arrebató a uno de mis mejores amigos de la manera más inexplicable y aterradora posible. Soy Héctor Navarro, tengo 61 años, y esta es la historia de cómo perdí a mi amigo en las aguas oscuras del río San Pedro, arrastrado por algo que todavía no comprendo completamente. Crecí en un pueblo de Tabasco, donde el río era parte fundamental de la vida cotidiana. La gente pescaba ahí, lavaba su ropa en las orillas. Los niños se bañaban en las partes menos profundas durante el día. Pero cuando caía la noche, el río cambiaba. Se volvía algo completamente diferente. Sus aguas negras reflejaban la luna de manera inquietante, y los sonidos nocturnos creaban una atmósfera que alejaba a la mayoría de la gente. Pero mi amigo y yo éramos diferentes. Teníamos la costumbre de ir al río después de que oscureciera. Nos sentábamos en la orilla a fumar cigarrillos y a hablar de nuestras vidas. Era nuestro lugar de escape, donde podíamos alejarnos del bullicio del pueblo y simplemente existir en paz. Lo habíamos hecho durante años sin que nunca pasara nada fuera de lo normal. Mi amigo era viudo.
Su esposa había perdido la vida de una enfermedad 3 años atrás, y él nunca se había recuperado completamente de esa pérdida. Hablaba de ella constantemente durante nuestras visitas nocturnas al río, recordando momentos felices que compartieron. Yo lo escuchaba pacientemente, sabiendo que necesitaba desahogarse. Fue una noche de julio, cuando todo cambió. Habíamos llegado al río alrededor de las 10. Nos sentamos en nuestro lugar habitual y comenzamos nuestra rutina de siempre. El río estaba particularmente tranquilo esa noche. Su superficie apenas se movía. La luna llena se reflejaba en el agua, creando un camino plateado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Estuvimos ahí tal vez 1 hora cuando algo captó mi atención. Un movimiento en el agua a lo lejos, río arriba. Al principio pensé que era un tronco o algún animal nadando, pero mientras más miraba, más me daba cuenta de que era algo diferente. Era una figura, una silueta que destacaba contra el reflejo de la luna. Le señalé a mi amigo lo que veía, y ambos nos pusimos de pie para observar mejor. La figura estaba aproximadamente a 50 metros de distancia. Era claramente una mujer. Podíamos distinguir su forma femenina, incluso a esa distancia. Pero lo extraño era su posición. La mitad inferior de su cuerpo estaba sumergido en el agua, mientras que la mitad superior permanecía completamente fuera, como si estuviera parada sobre algo sólido en medio del río. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa parte del río era profunda. Yo lo sabía porque habíamos nadado ahí durante el día en años anteriores. No había rocas ni bancos de arena donde alguien pudiera pararse así. Y sin embargo, allí estaba esa mujer, inmóvil, con el agua llegándole a la cintura. Le dije a mi amigo que deberíamos irnos. Algo en esa escena no estaba bien, y cada instinto en mi cuerpo me gritaba que nos alejáramos. Pero cuando me volteé para mirarlo, noté que su expresión había cambiado completamente. Estaba mirando fijamente a la mujer con los ojos muy abiertos, su boca ligeramente entreabierta. Parecía estar en trance. Lo llamé por su nombre, pero no respondió. Estaba completamente absorto, observando a esa figura en el agua. Puse mi mano en su hombro y lo sacudí intentando romper lo que fuera que lo tenía así. Fue entonces cuando lo escuché susurrar un nombre. El nombre de su difunta esposa. Miré nuevamente hacia el río, tratando de entender qué estaba viendo mi amigo. Para mí seguía siendo solo una mujer desconocida, parada imposiblemente en medio del agua. No se parecía en nada a la esposa de mi amigo que yo había conocido. Esta mujer tenía el cabello largo y oscuro, que caía sobre sus hombros. Vestía lo que parecía ser ropa clara que se pegaba a su cuerpo mojado. Pero mi amigo la veía completamente diferente. Seguía susurrando el nombre de su esposa, una y otra vez, con voz cada vez más urgente. Comenzó a caminar hacia la orilla del río, como atraído por un imán invisible. Lo agarré del brazo intentando detenerlo, gritándole que esa no era su esposa, que debíamos irnos inmediatamente, pero era como si no me escuchara en absoluto. Se soltó de mi agarre con una fuerza que no sabía que tenía y comenzó a quitarse los zapatos. Le rogué para que parara, que pensara en lo que estaba haciendo. Traté de detenerlo nuevamente, pero me empujó y yo caí. El río de noche era peligroso. Las corrientes podían arrastrarle fácilmente. Pero él solo sonreía mirando hacia el agua, hacia esa mujer que yo veía, pero que él percibía como su amada difunta. Sin ninguna advertencia, se lanzó al río. El sonido de su cuerpo golpeando el agua resonó en la noche silenciosa. Comenzó a nadar hacia la figura, con brazadas fuertes y decididas.
Yo grité su nombre desde la orilla, suplicándole que regresara. Pero él no se detuvo. Lo vi acercarse cada vez más a la mujer en el agua. Cuando estaba a solo unos metros de ella, pude ver que extendía sus brazos hacia adelante, como si fuera a abrazarla, y entonces tan súbitamente que apenas pude procesarlo. Su cuerpo se hundió bajo la superficie. No fue un hundimiento gradual como cuando alguien se cansa de nadar. Fue instantáneo, como si alguien lo hubiera jalado hacia abajo con fuerza. Un segundo estaba nadando en la superficie, y al siguiente había desaparecido completamente bajo las aguas negras. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Me quedé parado en la orilla esperando que emergiera, contando los segundos que se convertían en minutos. Grité su nombre hasta quedarme ronco. Pero el agua había recuperado su calma, como si nada hubiera pasado. La figura de la mujer también había desaparecido. Ya no había nada visible en medio del río. Corrí de regreso al pueblo más rápido de lo que había corrido en mi vida. Golpeé puertas. Desperté a la gente. Les dije que mi amigo se había ahogado en el río. En cuestión de minutos se organizó un grupo de búsqueda. Hombres con linternas y cuerdas fueron al río. Algunos se metieron al agua, intentando encontrarlo. Buscaron durante toda la noche sin éxito. Cuando amaneció ampliaron la búsqueda río abajo. Yo les conté lo que había visto. La mujer parada en medio del agua, cómo mi amigo nadó hacia ella y desapareció. Podía ver la duda en sus ojos mientras relataba los eventos. Algunos me miraban con lástima, otros con sospecha. 2 días después, encontraron su cuerpo en un municipio diferente, kilómetros río abajo de donde se había hundido. El río lo había arrastrado durante todo ese tiempo. Cuando lo examinaron, no encontraron señales de violencia. Oficialmente había muerto ahogado. Pero las circunstancias eran extrañas. ¿Por qué un hombre adulto que sabía nadar se hundiría así, sin luchar? La familia de mi amigo me culpó. Me preguntaron qué habíamos estado haciendo en el río tan tarde. ¿Por qué no lo había detenido? ¿Por qué no me había metido al agua a salvarlo? No tenía respuestas que lo satisfacieran. Les conté sobre la mujer en el agua, pero nadie me creyó. Decían que estaba inventando excusas, que tal vez habíamos discutido y yo había tenido algo que ver con su muerte. La policía me interrogó varias veces. Revisaron mi historia buscando inconsistencias. Investigaron si teníamos algún conflicto, alguna razón por la que yo querría hacerle daño. Pero no encontraron nada porque no había nada que encontrar. Finalmente tuvieron que dejarme ir por falta de evidencia. El pueblo se dividió. Algunos creían mi versión de los eventos, mientras que otros estaban convencidos de que yo sabía más de lo que decía. Las miradas de sospecha me seguían donde quiera que iba. Viví con esa sombra sobre mí durante meses. Fue mi abuela quien finalmente me dio algo de paz. Una tarde me llamó a su casa y me sentó en su cocina. Me dijo que había escuchado historias sobre el río, relatos antiguos que la gente mayor contaba, pero que los jóvenes ignoraban. Historias sobre una mujer que había muerto ahogada en ese río hacía décadas atrás. Según esos relatos, la mujer había sido abandonada por su esposo y en su desesperación se había arrojado al agua para quitarse la vida. Pero su espíritu nunca encontró paz. Se quedó atada al río, apareciendo ocasionalmente cuando se sentía sola. Persuadía a las personas para que entraran al agua, especialmente aquellos que estaban de luto o deprimidos, y los arrastraba consigo a las profundidades, para que perdieran la vida como ella había muerto.
Mi abuela me dijo que creía mi historia sobre la mujer que vi esa noche. Me dijo que mi amigo probablemente vio lo que su corazón roto necesitaba ver. La imagen de su difunta esposa llamándolo. Y que ese espectro aprovechó su vulnerabilidad para atraerlo hacia su muerte. No sé si la historia de mi abuela era verdad o simplemente un intento de darle sentido a algo que no lo tenía. Pero me aferré a esa explicación porque era mejor que las alternativas. Mejor creer que mi amigo fue víctima de algo sobrenatural, que pensar que simplemente enloqueció y decidió quitarse la vida esa noche. Nunca volví a ese río, ni de día ni de noche. Cuando tengo que cruzar el puente que pasa sobre él, miro hacia otro lado. Han pasado 32 años desde aquella noche, y todavía puedo ver con claridad perfecta a mi amigo nadando hacia esa figura en el agua. Todavía puedo ver el momento exacto en que se hundió sin dejar rastro. A veces me pregunto si debí de haber hecho algo más para detenerlo, si debí haberme lanzado al agua detrás de él. Pero en el fondo, sé que si lo hubiera hecho probablemente estaría muerto también. Lo que fuera que lo atrajo esa noche era demasiado poderoso para resistirse, especialmente para alguien con el corazón roto, como estaba el suyo. Vivo con esa culpa y con esas preguntas sin respuesta. Y vivo con el conocimiento de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Cosas que acechan en lugares que creemos conocer, esperando el momento perfecto para revelarse y arrebatarnos lo que amamos. La casa del diablo. Antes de empezar a narrar esta historia, me tengo que persignar, e incluso rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Y es que no me gusta recordar. Además lo hago para sentirme protegida, porque para nosotros como familia, ha sido lo más terrible que hasta el día de hoy nos ha tocado vivir. Como adelanto, les digo que a mi hija mayor Isabel se le metió el diablo. Para poder darme a entender, primero daré un poco de contexto, después incluiré el testimonio de Isabel, el cual es muy corto, pero además quiero aclarar, por lo que le sucedió, no lo tiene registrado en su memoria de manera clara. Eso sí, todo lo que ella nos ha contado concuerda con lo que nosotras, mis hijas y yo miramos. Mi nombre es María Concepción. Podría decirse que soy madre soltera porque tengo 3 hermosas hijas, pero por cosas de la vida nunca me casé. De cualquier forma, el papá de Isabel, la mayor, de vez en cuando nos visitaba y nos ayudaba con lo poco que podía. Aunque en casa de renta, siempre vivimos muy aparte de mi familia. Esto para evitar conflictos, porque nunca estuvieron de acuerdo con mi manera de vivir y no los culpo. Lo que ya no me gustaba era que no me aceptaban muy bien a mis hijas. Para mí, ellas estaban por encima de todo. Por eso el distanciamiento. Por dedicarme a trabajar y así poder salir adelante con los gastos de la casa, acepto que descuidé cosas importantes, como estar al pendiente de la educación, las amistades y las creencias que deberían de tener mis 3 hijas. Como suele ser normal, las 3 tenían carácter muy diferente, siendo Isabel a sus 17 años, la más rebelde de todas. Para evitar discusiones con ellas, las toleraba lo más que podía, pero sin soltarles demasiada rienda. Entonces, dentro de lo que cabe, se podría decir que nos llevábamos bien. Todo sucedió una noche. Serían como a eso de las 3 de la mañana. Me acuerdo que abrí los ojos porque se escuchaba que alguien caminaba por toda la casa, pero a su paso iba tumbando algunas cosas. Me levanté despacio y tratando de no hacer ruido abrí la puerta. Quien caminaba entre la oscuridad era Isabel, pero lo extraño era que lo hacía hacia atrás. Por eso chocaba con los muebles. Me asusté porque yo nunca la había visto hacer eso. Me acuerdo que le pregunté qué le pasaba.
Entonces se detuvo. Volteó a verme y me contestó muy seria que nada, y caminó rumbo a su cuarto. Me fui detrás de ella. Se subió a su cama y se sentó mirando a la pared. Luego se comenzó a mecer de un lado al otro. Mis otras 2 hijas estaban durmiendo. Me acerqué a decirle que se acostara. Al tocarle el hombro, me di cuenta que estaba muy fría. Pensando que quizá estaba sonámbula, la acosté y la cubrí con un cobertor. Esa noche ya no pude dormir porque sentía una presencia. Salí en 2 ocasiones de mi recámara, pensando que Isabel de nueva cuenta se había levantado, pero todo se encontraba en completo silencio. No sabría cómo explicarlo, pero yo sentía que algo extraño se había metido a nuestra casa esa noche. Algo que no era humano. A la mañana siguiente, Isabel comenzó a comportarse muy raro. Se quedaba mirando a un punto fijo y no la veíamos parpadear. Cuando reaccionaba, parecía perdida y no se acordaba de nada. Así estuvo 2 días seguidos. No actué de inmediato porque yo pensé que pronto se le iba a pasar. Aunque no seguíamos ninguna religión, en la casa había algunas imágenes de santos que me había regalado mi mamá. Resultó que una mañana me di cuenta que no estaban por ninguna parte. Les pregunté a mis 2 hijas si ellas las habían movido, pero nada sabían. Las busqué por toda la casa, hasta que las encontré. Estaban debajo de la cama de Isabel. Me quedé sorprendida al darme cuenta que estaban orinadas. Además les había escrito frases horribles que prefiero no mencionar. Cuando le pregunté a Isabel si ella había hecho eso, se puso a reír como si se tratara de una gracia. Con el paso de los días dejó de comer y de tomar agua. Además hablaba con puras groserías. Nos gritaba e incluso nos amenazaba con golpearnos. Mis otras 2 hijas se salieron del cuarto porque Isabel se la pasaba hablando sola. Decía cosas espantosas, siempre refiriéndose al infierno, como un lugar a donde quería ir. Una noche estábamos asustadas porque Isabel se puso en 4 patas y comenzó a ladrar. A pesar de nuestro miedo, queríamos ayudarla, pero nos tiraba mordidas y manotazos, como si fuera un animal rabioso. Una de mis hijas, quien fue a buscar al papá de Isabel, quien nada más al verla, nos dijo que estaba poseída. Entre todos la sometimos y como pudimos la amarramos. Lo único que gritaba mi hija era que ella era la casa del diablo, porque lo tenía adentro. Frente a nosotros le cambiaron los rasgos de la cara y agarró tanta fuerza que después de varios intentos pudo desamarrarse. Teníamos una vecina que era mi comadre. Era de esas personas que sabía curar de empacho y quitar el mal de ojo a los niños. De pronto se apareció, tal vez por el escándalo que teníamos. Sin decirnos nada, se puso a rezar en voz alta. Parecía que en un principio de nada servía, pero no dejó de hacerlo. Por eso minutos después Isabel se fue calmando. Perdió fuerza hasta quedar tirada en el suelo. Mi comadre fue a su casa y regresó con agua bendita. Me preguntó si mi hija estaba bautizada, y yo le dije la verdad. No lo estaba. Entonces, así como lo hacen los sacerdotes, le echó el agua mientras le rezaba. Con eso, el ambiente de la casa se sintió mejor. Mi comadre nos recomendó que al día siguiente la lleváramos a la iglesia para que le completaran el sacramento, porque si no, eso, lo que tenía dentro, volvería. Teníamos la esperanza que tal vez bautizándola, la podíamos liberar. Esa fue la noche más terrible de nuestras vidas.
Tuvimos que amarrar otra vez a Isabel, porque comenzó a golpearse contra las paredes. Por horas, hizo sonidos horribles y echaba espuma por la boca, como si tuviera rabia. Comprobamos que no tenía ninguna enfermedad, porque al día siguiente que la llevamos a la iglesia, el padre hizo una cosa extraña. Habló con su espíritu. Luego nos llevó a un salón donde había un grupo de carismáticos, quienes le impusieron las manos y oraron por ella. Al final, el sacerdote la bendijo trazándole la señal de la cruz, y a partir de ahí, Isabel comenzó a ser una joven normal. Por su forma de comportarse y su transformación, estamos seguros que sí estaba poseída. Ahora, aunque lleva mucho tiempo siendo una mujer normal, siempre vivo preocupada de que el diablo se le vuelva a meter. Rezamos todos los días para que eso no suceda. Testimonio de Isabel. Aquella noche dormía como siempre en mi cama. Me acuerdo que de pronto algo pesado cayó sobre mí. Por eso desperté sobresaltada. Supe que tenía algo extraño adentro, como una fuerza que se adueñaba de mi ser. No tengo palabras para describir lo que sentí. Escuché una voz misteriosa que me decía que, de ahora en adelante, yo sería su aposento, y ni siquiera Dios me podría liberar. Sentí un terrible calor, muy dentro de mí, como si me hubiera comido un montón de brasas. Comencé a ver todo lo que pasaba a mis costados. Eso que se me había metido me hacía hacer cosas en contra de mi voluntad. Sentía odio por mi familia y comencé a maldecir las cosas de Dios. Me soñaba envuelta en lumbre, pero esta no me quemaba. Luchaba con todas mis fuerzas por liberarme, pero me era imposible. Poco a poco, fui cayendo en un sueño donde miraba mi propio cuerpo comportarse como un perro. Mi voz también estaba cambiando. Yo sentía que alguien más hablaba a través de mí. Una mañana, desperté de un sueño profundo. Me acuerdo que estaba rodeada de gente desconocida, que le pedían a Dios que me ayudara, que me liberara del maligno. Yo ni siquiera entendía por qué estaba ahí. Luego que regresamos a la casa, me contaron todo lo que me había sucedido. La verdad, lloré mucho. Y no lo podía creer. Pero luego hice memoria, y lo que me decían sí había pasado. Lo único que se me venía a la mente era la imagen grotesca de un ser con cuernos. La única explicación que tengo es que, por unos días, el diablo vivió dentro de mí. A pesar de que nadie me cree, yo comparto mi historia. Por suerte, mejor dicho, gracias a Dios, no me quedaron secuelas de eso. La mancha del olvido. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Les saluda Susana García, esperando que estén teniendo un viaje placentero y aterrador. Quiero contarles que, como amante del tema paranormal, he sabido después de conocer tantos relatos, que algunos, además de ser escalofriantes, pueden llegar a ser tristes y remover fibras muy sensibles. Lo que yo no sospechaba era que, quien les habla, algún día se iba a convertir en protagonista de una de estas narraciones, misma que hoy comparto con ustedes, en este interminable y oscuro camino de asfalto. Así que pónganse cómodos, porque este es mi testimonio. Hay lugares que se te quedan grabados no solo por lo que ves, sino por lo que te hacen sentir. Hace algunos años, junto con mi familia llegué a vivir cerca del Metro Neza, en el corazón de Ciudad Neza, justo en medio del bullicio y ajetreada dinámica de esta localidad perteneciente al Estado de México. Los primeros días de mi rutina fueron normales. Sin embargo, algo comenzó a pasar. Y es que ahí, en las calles de Neza,
Hay una esquina en particular por la que siempre evitaba pasar. No sabía a ciencia cierta el porqué. Simplemente era una especie de aversión, un impulso que me hacía evitar esa zona, aunque no estuviera sola, aunque no la pasaba de madrugada. Cabe señalar que cuando pasaba por ahí aún había transeúntes, ya que siempre lo hacía alrededor de las 8 de la noche. No obstante, una muy intensa sensación de malestar siempre se apoderaba de mí precisamente en ese sitio. Así que, aunque eso significara caminar 3 cuadras más, yo prefería rodear para llegar hasta mi casa. Una tarde, como cualquier otra, me ganó la prisa. El sol ya se estaba ocultando y el cielo se sentía pesado, como si se fuera a caer el mundo, y efectivamente, eso pasó. Una fuerte tormenta se desató y, para mi mala suerte, yo no llevaba paraguas. Al dar un poco de tregua el aguacero, decidí aventurarme, porque parecía la lluvia no iba a cesar pronto, así que comencé resignada a caminar. Podía sentir las gotas frías sobre mi rostro y la sensación del agua traspasando mis tenis. Ahora, las calles prácticamente sí estaban vacías. Pero a pesar de esto decidí que, en esta ocasión, sí o sí, iba a pasar por esa esquina, haciendo caso omiso a mi miedo, ya que de lo contrario esto representaría llegar convertida en una sopa a mi casa. Al llegar a ese tramo, el aire se puso más frío de lo normal, de golpe. No era un frío del clima, ni de la lluvia. Era esa sensación de que alguien te está respirando en la nuca. De pronto, por el rabillo del ojo, vi algo. No fue un monstruo ni nada exagerado. Fue una sombra, nada más. Una mancha oscura pegada a la pared de una casa de la zona. Pero lo que me erizó la piel fue la energía que irradiaba. No era miedo, ni amenaza. Era una tristeza tan profunda que me dieron unas ganas inexplicables de llorar. Sentí que si me quedaba un segundo más, esa melancolía me iba a tragar. Así que no lo pude soportar más. Con lágrimas ya saliendo de mis ojos, que se camuflajeaban con la lluvia, emprendí la carrera. Comencé a correr bajo la lluvia y entre charcos. Finalmente llegué a casa. A pesar de estar completamente mojada, mi madre notó lo llorosos de mis ojos. Así que me preguntó que qué me había pasado. Muy preocupada, pues lo primero que se le vino a la mente fue que yo había sido víctima de un intento de agresión o atraco. Pero yo la tranquilicé. Le dije que no. Y entonces procedí a contarle el misterioso encuentro con la sombra que había tenido minutos antes, su presencia y esa sensación de tristeza absoluta que me transmitió. En ese momento, mi madre, que siempre ha sido muy sensible para estas cosas, me compartió algo, un suceso extraño que días atrás había experimentado precisamente en ese punto, y es que ella, cierta mañana, al pasar por ahí sintió una mano tocándole el hombro, como pidiendo ayuda. Sin embargo, al voltear no pudo encontrarse con nada, ni con nadie. El asunto de momento quedó así. Pero yo no me podía sacar de la mente aquel encuentro. La sombra, la tristeza, la aparición. Sentía la necesidad de conocer, y más aún, de llevar a cabo alguna acción. Así que comencé a preguntar entre los vecinos. Y así muy pronto di con una muy lamentable noticia. Una revelación que en un principio me hizo sentir escalofríos, pero que después me llenó de una tristeza profunda. Resulta que años atrás, un chavo de apenas 16 años, en su moto chocó de frente con otra. Murió ahí mismo, sobre el pavimento, esperando una ambulancia que nunca llegó a tiempo. Ni el servicio forense tuvo prisa.
lo dejaron horas bajo la mirada de los curiosos. Lo más triste es que, tras levantarlo, nadie limpió el lugar. La sangre de ese niño se quedó marcada en el asfalto por semanas, secándose bajo el sol, recordándoles a todos esa tragedia cada vez que pasaban. Solo un aguacero muy fuerte, por fin, logró borrar su líquido vital de la calle. Pero su energía, sin duda alguna, esa seguía ahí, atrapada, sin saber cómo trascender. A partir de esa fecha, se asegura que es en las noches de tormenta, cuando según los vecinos se manifiesta con mayor claridad, tal como yo lo pude ver. Días después, conductor y pasajeros, llevé una veladora hasta el sitio del accidente. La encendí para posteriormente hacer oración por el alma de ese chico, esperando que, algún día, finalmente, pueda encontrar la luz. Un par de relatos de un pasajero venezolano. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Hoy quisiera compartirles un par de experiencias muy personales, pero que ya me siento en confianza de darlas a conocer a través de este espacio. A mi primera historia podríamos denominarla El Aviso. Mi nombre es Pedro Daniel. Estuve viviendo en Caracas, Venezuela por más de 20 años. En el año 2004, compramos una vivienda en el centro de La Victoria, estado Aragua. Por aquellos años, lamentablemente, mi papá fue diagnosticado con cáncer de próstata metastásico. Después de más de 2 años de quimio y sufrimiento, perdió la vida. Cabe destacar que a partir de cierta fecha, antes de trascender, en su agonía él refería a ver a sus familiares que ya habían fallecido. Hablaba con ellos y se refería como si estuvieran ahí. Sin embargo, algo realmente extraño sucedió también. Cierto día, le dije a un amigo que me acompañara a mi casa a buscar ropa, algo de dinero y a colocarle comida a un perrito poodle que tenía, para después devolverme a la clínica Aragua, donde mi papá estaba hospitalizado, ya casi en agonía. Al terminar de hacer todo lo previsto, me disponía a salir, y al cerrar la puerta de la casa, notamos que se había caído algo. Le dije a mi amigo que fuéramos a ver qué había hecho tal ruido, y para nuestra gran sorpresa, se había caído y se había partido en muchos pedazos. Un espejo pequeño que mi papá usaba para afeitarse diariamente los bigotes y la barba. Cabe señalar, este espejito estaba perfectamente colocado y no había posibilidad alguna de que se cayera por sí solo. El tema es que, al siguiente día después de esto, mi papá finalmente perdió la vida. No pude evitar relacionar este tema como un aviso previo a su muerte. Adicional a esto, al velarse y cremarse, al regresar del crematorio todo estuvo normal, hasta que a las 12 de la noche, el poodle pegó un chillido muy triste. Tal vez mi papá se estaba despidiendo de él. Mi mamá se apegó mucho a las cenizas de mi padre. Incluso la caja estuvo un buen tiempo en casa, hasta que finalmente decidió echarlas al mar. Después de su trascendencia, a veces sentíamos que abrazaba a las personas de noche cuando estábamos durmiendo. Estos episodios antes eran muy seguidos, pero con el tiempo han dejado de pasar. Ahora pasamos a mi segunda experiencia. Aquí, pasajeros, les pregunto, si ustedes creen que los fantasmas pueden materializarse de muchas formas, si no siempre son aquellas figuras traslúcidas o aquellos entes espectrales. Pues bien, yo nací y viví en La Pastora, Caracas, Venezuela, por más de 20 años, en una casa vieja que se encuentra entre el puente El Guanábano y la antigua Corte Suprema de Justicia.
Siempre me ha gustado tener privacidad, así que en aquella oportunidad vivía solo. Pero esa casa tenía mala fama de que asustaban. Yo nunca sentí nada, hasta una noche, en horas de la madrugada que me desperté, y en mi cuarto, al lado de mí, les juro, conductor y pasajeros, que vi una urna de muerto. Yo no podía creer lo que estaba viendo, así que parpadeé un par de veces, y la urna se había ido, pero yo estaba seguro de lo que había visto. Con el tiempo, una persona que vivió en esa misma casa también vio a una urna en el mismo cuarto. Esta persona, a diferencia de mí, salió corriendo en horas de la madrugada, dejando ropa, todo lo demás, y nunca más se supo de ella. Nunca volvió por sus pertenencias. El tema, conductor y pasajeros, es que, tiempo después, me enteré por mi mamá que en esa casa, y exactamente en ese cuarto, hacía varios años, habían velado a varias personas. ¿Serían acaso las reminiscencias de sus almas y de sus urnas lo que aquella noche yo vi? ¿Ustedes qué creen? Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,